Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de Mundo Psi. Somos Paula Martínez y Agustina Castillo, las dos licenciadas en psicología, especialistas en vínculos, grupos e instituciones, y hemos decidido crear estos dispositivos virtuales con el fin de ir pensando, elaborando, transformando algunas de estas cuestiones que van surgiendo en época de pandemia. Hola, Agus. Hola Poli, ¿cómo andás? Bien, Bien. otra charla hoy, qué lindo, Ujú. entre vos y yo. Bueno, hoy Sí. el tema que nos convoca es los miedos. Los miedos ligados, obvio, a esta época de encierro, de cuarentena y de esta etapa de la cuarentena. Nosotras les contamos a los que nos están escuchando que todas las semanas fuimos trabajando con las subjetividades y en los talleres la transformación que las personas tuvieron con esta pandemia, o sea, la relación que fue modificándose en relación con el encierro y con la cuarentena. Y en estas semanas encontramos la palabra miedo en las subjetividades, de Ujú. múltiples maneras aparecía. Ahora les vamos a contar cómo, y vamos a intentar en esta charla darles algunas estrategias a los que nos están escuchando para ver cómo tramitamos estos miedos y qué hacemos con estos miedos que aparecen. Poli, nosotros lo asociamos Ujú. a que este asfixie empezó como a tener aire y empezó a aparecer desde que empezó agosto la representación o la idea en las subjetividades de que la afuera se acerca. La posibilidad de la salida, ¿no? Eso, sí. Mm, Y que algo esta de realidad eso. ficcional se va terminando y la incertidumbre de qué me llevo en la valija de mi cuarentena, qué no me llevo y qué es lo que no elijo de la vida antes de la pandemia. Ujú, ujú. ¿Qué es el miedo? Vamos primero a pensar, porque me gustó esto de cuando vos en el taller dijiste la angustia señal, ¿por qué no te metes un poco en eso? A mí vos sabés que me gusta mucho pensar al miedo como una defensa del psiquismo, ¿no? Cuando aparece algo que es del orden de lo irrepresentable, parece niño, algo que lo arrasa, que lo avasalla, el miedo forma parte de una defensa. Vos sabés que recién te escuchaba en esto que vos decías bueno, cómo va siendo la cuarentena y qué es lo que va apareciendo. Y yo podría ubicar en esta cuarentena como dos etapas con respecto al miedo, ¿no? Porque no dejaría de señalar que hubo un primer tiempo en donde nos vimos obligados a encerrarnos, justamente por miedo a un contagio. Y en el psiquismo de los niños eso fue algo coyuntural, podríamos pensar, ¿no? Algunos lo entendieron como, bueno, dentro de casa estamos a salvo, pero también pasaba que esto estaba ligado a el afuera como un lugar de contagio, el afuera como un lugar nocivo, el afuera como algo de lo cual me tengo que defender, ¿no? Y este bicho que aparece acá era como el monstruo, digamos, el monstruo que nosotras estábamos acostumbradas a ver en la clínica antes, ¿no? El miedo siempre estaba ligado en los niños por ahí a los monstruos, a los fantasmas, a este tipo de situaciones, sobre todo en niños los más pequeños, ¿no? 3, 4, 5, 6, hasta el periodo de latencia más o menos. Claro, es frecuente Eh, el miedo en los niños, el miedo a la oscuridad, es frecuente. Acá se nos sí. agregan más cositas al miedo frecuente, se hace un poco más intenso el miedo, porque también lo Ujú. tienen los papás en esto del impredecible, de la incertidumbre, ¿no? Claro, Aparece un plus que es el miedo en la familia o en la red claro. familiar. Ujú. También las dificultades enormes económicas que ya se están como haciendo más sistemáticas, las muertes que aparecieron en este tiempo por las consecuencias del encierro, que eso también da vueltas, ¿no? En las subjetividades. Olvídate, porque además, no sé si te acordás que en aquel primer tiempo, cuando estábamos por marzo, abril, cuando se hace la división de grupo de riesgo y grupo de no riesgo sería, me había encontrado en su momento con muchos pacientes muy asustados de, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros abuelos, no? El abuelo entraba directamente en grupo de riesgo y eso era igual a muerte. Entonces esto trajo muchas consecuencias a los niños. Por eso yo te decía que ubicaba dos etapas.
una primera etapa frente al desconocimiento, y esta cosa de que todos creíamos que, bueno, 1 mes, 2 meses, nunca nos imaginamos estar casi 5 meses encerrados. Entonces, en aquel momento, este miedo aparecía como el miedo al afuera, entonces mejor nos quedamos en casa, ¿no? Y para el psiquismo fue cómodo acomodarse a nos quedamos en casa. Y ahora que hay que salir, esa defensa tiene que cambiar, ¿no? Porque el salir ahora implica un gran desafío, implica romper esta cierta simbiosis que se armó en lo familiar para poder enfrentarme al mundo, ¿no es cierto? Por eso yo ubico como 2 etapas de miedos diferentes. Probablemente las manifestaciones adentro de casa sean las mismas. Nosotras hemos estado viendo en todos los talleres que hemos dado las formas que tiene el miedo, ¿no? No siempre el niño puede venir y decirnos, tengo miedo al coronavirus. Generalmente esto nosotros incentivamos a los papás que lo transformen en una construcción, que ellos puedan construir esta situación de dialogar con los papás, con los niños. Entonces veíamos diferentes manifestaciones como niños que se hacen pis en la cama y por ahí no lo estaban haciendo, niños que no pueden retener los esfínteres, que se hacen caca básicamente, diferentes situaciones de manifestaciones somáticas. ¿Te acordás que veíamos algunas cuestiones en la piel? Bueno, ni hablar de las crisis de angustia, esto como lo más claro, ¿no? Sí, y la ira también aparecía La ira. en los niños y en los adultos directamente te lo dicen. Hay una paciente que dice, que me enseñó mucho eso, dice, yo voy a, porque a ver, hay pacientes que trabajaron para una cuarentena saludable y la lograron. El paciente que se analizó en cuarentena tuvo una cuarentena muy saludable. Esto lo hemos comprobado en la Sí. clínica vincular. Yo he trabajado mucho con las familias en los living y las veo con saltos realmente estructurales, o sea, las veo bien a esas familias. Y hay una paciente que me dijo, yo cuando termine la cuarentena voy a perder todo lo que logré. Lo pudo decir. Y el miedo Ajá. de ella era quedarse sin esa nueva identidad que había construido en la pandemia, en la cuarentena, y perderla. Entonces, ahí ya nos vamos metiendo en este salto que es para mí la diferencia. ¿Cómo elabora el psiquismo? La diferencia entre la realidad ficcional, que parece ser como un refugio, o muy ligada a como es que estamos en una casita encerrados como en un útero calentito, nos quedamos todos, y la fantasía de la realidad de salir a trabajar. A nosotras nos pasó cuando se abrieron los consultorios, nosotras ya podemos trabajar en consultorio, con cara a cara con el otro, que no tiene nada que ver el refugio de la cuarentena, que estamos encerrados y resguardados de un montón de cosas, porque no es solo el bicho, es también esta vida nueva que adquirimos que, por ejemplo, la prisa no está más, No. porque administramos el tiempo de otra manera, no salimos más en Ujú. el auto, que venimos, que vamos, que nos olvidamos de comer, que en el encierro podemos comer. Bueno, esto de que no haya escuela genera un montón también de posibilidades de encuentro, ¿no? Más allá Sí. de que la escuela es algo que necesitamos las familias, pero digo, Ujú. también es verdad que nos posibilitó encontrarnos con nuestros hijos desde lugares diferentes, inéditos. Ujú. Inéditos. Cocinar juntos, pintar un cuarto. Bueno, acá en casa apareció la pintura y me pidieron pintura para pintar las piezas y yo me encuentro con escenas novedosas porque encuentro a mis hijos con un rodillo y lo hacen bien y me parece que esto, si no era la cuarentena, no lo hubiésemos podido hacer. Porque, no, Sí. porque la prisa no nos hubiese permitido pintar. El Hubiésemos factor contratado a tiempo, ¿no? alguien. Claro, claro. Claro. Entonces, Mm. eso me parece que al psiquismo le da un poco de temor, que hay cosas de la cuarentena que no queremos perder. Vos sabés, Agus, que ahora que te escucho, hay algo que yo vengo pensando, ayúdame a construir esta idea, porque no la tengo muy clara, lo vengo pensando, pero no sé si lo puedo definir, ¿viste? Un poco así es la idea, pensémoslo en la dupla. Yo tengo la sensación como que se ha armado en este encierro una simbiosis del orden de lo uterino, como decías vos, esta cosa, ¿viste? Del vínculo madre-hijo, el hijo adentro de la panza. Sí, Eh, ese es y, el y- útero y la- calentito.
Totalmente, ¿viste? Y bueno, Freud habla del nacimiento como el primer momento traumático del sujeto humano, ¿no? Entonces, como si esto fuera un nuevo nacimiento, ¿no? Como que hay que salir del útero al mundo real, ¿viste? Como un nuevo nacimiento, un nuevo trauma. Lo vengo pensando en esos términos, no sé qué se te Ay, qué ocurre a vos de hermoso, eso. me encanta renacer. Claro, un renacer, pero que tiene el orden de lo traumático este renacer, ¿no? Como todo Bueno, nacimiento. hagamos una cosa entonces. Implementemos estrategias ahora para las familias que nos están escuchando, para que ese nacimiento y ese salir de lo uterino, que estamos calentitos en casa y no pasamos frío en este invierno, porque no hubo que levantarse de noche e ir a la escuela, Mm. no sea tan traumático. Porque, a ver, el nacimiento ya de por sí es traumático, pero nosotras ahora podemos ayudar a las familias a que no lo vivan de forma tan traumática. A mí se me ocurre algo A ver. con vos. Se me ocurre empezar a hablar de esto en casa y hacer Mm. como una lista. Bueno, ¿cómo era la vida antes de la cuarentena? ¿Y cómo era la vida en cuarentena? Entonces, una psicoanalista en el taller me regaló la palabra mix y me encantó. Entonces, armar una nueva lista, que sería este nacimiento, que es salir al mundo real y empezar a imaginarlo, aunque no haya escuela, no importa, pero nos van a ir dando seguramente más aire de a poquito, como pasó en otros lugares del mundo. Entonces, armar una nueva lista con ese mix y empezar a trabajar, primero que las familias piensen cómo quieren esa realidad, entre todos. Eso por un lado. Los chicos pueden decir, yo no quiero perder esto, yo no quiero, los papás también, las parejas, cada uno. Bueno, y después, una vez que se tomó esa decisión, empezar a armar en casa, desde adentro, realidades. A ver si ahí vamos perdiendo el miedo. ¿Cómo sería esto? A ver, si lo bajamos Y, a por un ejemplo, yo plano. me imagino que un niño chiquitito puede aprender a estar solo en un ambiente y una mamá y un papá pueden aprender a no estar tan ligados a ese otro, empezar a dividir los espacios. También Ujú. yo pensaba a los animales, por ejemplo, empezar a dejarlos solos a los animales, no sé, si uno tiene un lugar de la casa, poder hacer como cierta interdicción, porque los animales también se acostumbraron a estar con nosotros todo el tiempo. Diría como empezar a construir desde el adentro realidades, y ya que podemos salir, por ejemplo, ya que podemos salir ahora y que los niños pueden salir, empezar a hacer interdicciones. Por ejemplo, si yo salgo con mamá, no salgo con papá. Entonces mamá puede acercarse a esa realidad en esas horas que papá se lo lleva a la plaza. No sé, pienso como empezar a armar las realidades más, primero saber qué me Ujú. quiero llevar en la valija a la nueva realidad. Ujú. Y también, Ujú. a ver, si nos toca salir, como nos pasó a nosotras, Poli, que tenemos que ir al consultorio, y yo me tuve que llevar puentes para el miedo, cosas nuevas que me hicieron bien, mimos, eso es muy subjetivo, es muy de cada uno, pero Claro. llevarme velas, llevarme aromas, llevarme sostén, llevarme niditos, Ujú. mini niditos. eh, y Vos creo sabés que que, tiene que quedar claro qué es lo que no queremos perder sí, eso en sí. este A mí, renacimiento. a mí en esto de la proximidad de la salida, lo que me preocupa un poco, que he estado observándolo, acuerdo totalmente con vos que las familias que han podido analizarse han hecho cuarentenas superadoras. Esto ha sido así, esto no tengo ninguna duda. El otro día una paciente me decía, salgo de esta cuarentena siendo otra. Pero con mucha felicidad, ¿viste? O sea, soy la misma totalmente transformada. Claro, Lo que a tanto mí otra me, que tiene el miedo a perder esa identidad. Sí, en algunos casos sí, en otros no. Ella no. En el caso de ella Ella no. sabe que está bien afianzada. Y porque sí, ha ido trabajando mucho. Vos sabés que cuando te escuchaba hablar de esto, de la salida y lo que implica para el psiquismo empezar a salir, animarse a salir después de haberse metido para adentro y haberse quedado muy cómodo y en cierta zona de confort, por decirlo de alguna manera, adentro.
El otro día hicimos un encuentro con alguien a quien apreciamos mucho, con Susana Aus, que nos trajo un significante que a mí me encantó, que fue el de viscosidad, ¿no? Como Susana que hoy por Leunda hoy, es una sí. psicoanalista que con Poli Ujú. supervisamos un caso. Claro, Susana trajo este significante de la viscosidad y a mí me encantó para pensar un poco cómo están las familias en sus Mm, casas, ¿no? En esta cosa de todos juntos, como si fuera una misma masa, ¿viste? Que se mueve por un mismo lugar, ¿no? Y ni hablar que ya hemos tratado la cuestión de la monotonía y de que los días son todos iguales, bueno, lo hemos hablado en otras charlas de YouTube. Pero a mí me encantó esta palabra, este significante que trajo Susana, porque en realidad la salida va a implicar el poder romper esto también, ¿no? ¿Qué es vamos a aplicarle a la gente, porque es medio psicoanalítico. ¿Qué es lo viscoso? A mí me gusta pensar lo viscoso, viste ahora los chicos que utilizan mucho el slime, ubicás el slime que es esa masa flexible, Ay, sí, acá la ¿viste? hacemos, sí. Bueno, es así, lo viscoso tiene que ver con eso, como esta masa flexible, pero que lo que entra dentro de eso no puede salir, ¿viste? Como que O si sea, se le andamos mete. todos los integrantes de la familia andamos en esta masa todos juntos. Claro, y esta viscosidad es importante empezar a trabajarla. Le ¿Sabés que a mí agradezco me pasa que enormemente. me voy a hacer un mandado y ahora hay colas, viste? Porque no puedes entrar a los negocios. Ahora abrieron los Claro, negocios. Y a veces me pasa que me mandan mensajes. Ma, ¿estás bien? claro, Ma, ¿pasó algo? Eso me llama un montón la atención porque mis hijos son adolescentes y están reacostumbrados a que yo salga siempre a hacer cosas o a trabajar. Y esa es la novedad, ¿no? Un niño ujú, que, como está en la masa, la madre con los hijos, no comprende dónde está esta madre, entonces yo digo, sí, hay cola, o bueno, y digo, ay, ¿qué es esto? Como que me parece ahí algo del otro de la novedad. Bueno, entonces sería, me gusta esto de la masa, sería dividir desde adentro la masa y armar como bollitos distintos. ujú. Algo así, lo pienso como algo así. A ver, ¿sabes qué? No puedo pensar la salida sin pensar en un esfuerzo psíquico. No me la imagino, o sea, porque esto, lo natural hoy por hoy, es estar adentro. Ya nos acostumbramos a esto después de tanto tiempo. Entonces, la salida implica un esfuerzo psíquico, ¿sí? Ay, otro esfuerzo más. Entonces, Ya hicimos muchos esfuerzos. así al menos lo vengo trabajando yo con los pacientes, porque a muchos les sucede que los papás han tenido que volver, papás o mamás han tenido que volver a trabajar y ellos se quedan en casa con mucho sufrimiento de no quiero que te vayas, porque qué te va a pasar, porque qué. Y cuando uno empieza a indagar, en realidad no quiero que te vayas porque quiero que te quedes viscoso acá conmigo. Por eso le agradezco enormemente a Susana por ese significante que nos regaló, porque a mí me aclaró mucho el tema de la viscosidad. El miedo hoy por hoy aparece por la posibilidad de la salida, y la posibilidad de la salida no está ligada al contagio, la posibilidad de la salida está No, ligada a la ruptura de la simbiosis. no es ¿Sí? el Esto me contagio. parece, No es el claro, contagio. esto me parece que es como lo novedoso hoy por hoy, ¿no? El parto, digamos, tenemos miedo al Ahora, el parto. valor de la palabra, Poli, Sí. es inmenso, porque me parece que la palabra entre las familias nos va a permitir elaborar un poco qué nos queremos llevar en la valija y qué Ujú, tenemos miedo a perder. Porque de la ujú, viscosidad uno tiene que pasar al encuentro. claro. Y el encuentro también se había perdido en la realidad anterior, porque ¿cuántas veces llegás tarde de fútbol, no sé, de llevar a los chicos, y te pones a cocinar y no llegas a cocinar y estás cansada y por ahí viene un hijo y te dice algo y estás con esta prisa que a veces no puedes escuchar al otro? Y a mí me parece que esto de encontrarnos con los hijos desde lugares inéditos no lo Ujú, podemos perder. O sea, si algo nos no. enseñó es un encuentro, el encuentro de lo simple, esto de las manos se activaron, aparecieron bordados, aparecieron pinturas, aparecieron cocinas. No perdamos ese potencial, pero tampoco rechacemos la separación, porque, a ver, esta vida sabemos que no es real y que hay que Esto salir no a es real. trabajar. eh, a mí me recostó dejar a los chicos, me cuesta, porque aparte otra cosa creo que también pasa, que están sin escuela. Ujú, Entonces esto, si hubiese vuelto a la escuela,
todo sería más fácil. Viste que la escuela pone ley. La escuela es ordenadora, ¿sí? Claro, la escuela es Sí. ordenadora a la viscosidad. Entonces Mm, hay que crear como algo no sé, como sistemas así como en la misma casa, ¿viste? Y sobre todo que el niño pueda empezar a decir, bueno, yo te extrañé, yo no quiero que te vayas, quédate acá. Y que el padre también pueda decir, bueno, ¿y qué extrañas de cuando papá estaba? Y extraño, claro, bueno, hagámoslo el sábado. claro. O Sí, sea, a ver, guardarnos también, esos momentos de encuentro, ¿no? y empezar a verbalizar, porque a ver, ¿a qué le tenés miedo? ¿Hay algo, viste, como que aparezca esta pregunta, que circule? ¿Tienen miedo a algo? ¿Tienen algún miedo? ¿Qué miedo hay? ¿No? Como empezar también a que el psiquismo se encuentre con eso, ¿no? Con la posibilidad de la palabra y también hasta con la posibilidad del sinsentido, porque en muchas situaciones cuando uno pregunta ¿a qué le tenés miedo? La respuesta es no sé, porque justamente es a la salida de la viscosidad, de la simbiosis a lo que uno le tiene miedo, y eso es imposible que un niño lo pueda decir, pero sí es posible que se encuentre con el no sé, y al encontrarse con el no sé, ese miedo cede, calma, porque no hay un motivo, no hay, el miedo siempre tiene un objeto a diferencia de la angustia, uno le tiene miedo a una cosa, ¿no? En la angustia no hay un objeto. Entonces, cuando el niño se encuentra sin un objeto al cual tener miedo, ese miedo se desarma. Como Claro, para, sí. al menos desde el lenguaje. Se me ocurre una idea, los que miren la conferencia, eh, además de suscribirse, que eso va a ayudar a que podamos después estar en más casas y ayudar a más personas, pueden poner en los comentarios Ujú. qué miedos tienen para que nosotras también podamos ir viendo en estas charlas que hacemos cómo los podemos ayudar. Porque nosotras vamos haciendo las charlas para ayudar a la comunidad y vamos inventando los temas en función de lo que la gente nos regala de los obstáculos psíquicos. Entonces por ahí nos pueden poner, nosotros tenemos miedo a, y eso puede generar ya en el mismo canal de YouTube la posibilidad de tramitar, de que la gente escriba qué le pasa con esto del afuera o sobre todo el miedo a perder qué, porque Ajá. justamente el miedo está ligado a la pérdida. Cuando un niño, por ejemplo, tiene miedo a la oscuridad, hay algo de la luz que no quiere perder, siempre está Tal ligado a cual. la pérdida. Entonces, es tan opuesta la realidad del encierro a la realidad real, que ahí está el miedo a perder, me parece a mí, que ahí está, vos Ujú. dijiste hoy, trabajo psíquico, es otro duelo más que Sí, vamos a tener que hacer, que es un proceso, ¿no? sí, Y porque que, además estamos totalmente ambivalentes, porque uno por un lado quiere recuperar la vida que tenía o recuperar algo, no la vida que tenía porque eso va a ser imposible, ¿no? Después de 5 meses de encierro, uno puede recuperar, como vos decís, partes de la vida que tenía. Qué sé yo, quiero recuperar el grupo de tal cosa, quiero no, aparte recuperar la todavía hay posibilidad de... cosas que no va a haber, No están permitidas, por claro, supuesto, no pero están bueno, permitidas. viste, en esto, en la posibilidad de recuperar, uno quiere salir, pero por otro lado, internamente, viste, el diálogo de, uy, pero a ver, y cuando salga, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Y cómo va a ser? La ambivalencia aparece, y en los niños también lo ves, quiero volver a la escuela, pero cuando ahora se puede salir a la plaza, y no, pero me da miedo ir a la plaza, porque y mirá si pasa algo, y mirá si, o me da miedo ir a dar una vuelta de manzana, o me da miedo, pero quiero volver a la escuela, viste, como es constante esfuerzo psíquico que estamos haciendo, es constante esto, ¿sí? Y totalmente contradictorio por otro lado. Entonces, es lógico que aparezcan manifestaciones, es muy lógico. Yo creo que el anticipar, el empezar a anticipar, como vos decís, es una herramienta valiosísima porque el ser humano de lo que se nutre es de la palabra. Entonces, tenemos que sacarle jugo a la palabra en este momento. Poder empezar a contar a esos niños más pequeños esta idea de, bueno, en un tiempo vamos a poder empezar a salir, en un tiempo vamos a poder empezar, la posibilidad de anticipación es fundamental para ¿Sabes el qué ser se me humano, ocurre es como fundamental. docente? Como, esto es bien de maestrita piruela como soy yo, que me encanta la docencia. Se me ocurre la palabra planificación. Los docentes planificamos las clases, Ajá, cuando tenemos que dar una conferencia o hacemos como en un papel, la planificación es más que anotar, porque la planificación tiene, por ejemplo, sí, ideas que son fundamentales, otras que son accesorias, tiene tiempos. Vos cuando armás una clase, el tiempo es fundamental. Bueno, en este tiempo de la clase voy a hacer esta cosa. ¿No? Entonces,
que las familias planifiquen de qué manera quieren construir ese afuera. Lo planifiquen no en un día, que lo vayan Ajá, planificando. Y así, con esa planificación en un papel, cada uno va a ir volcando lo que se quiere llevar al mundo real, porque tenemos tiempo todavía. Tenemos claro. tiempo, porque esto es un Sí. proceso. Y me parece que esa planificación va a permitir dividir la masa y si no nos sale linda, volver a unirnos y volver a dividirla. Ahora, yo recomendaría esto, no perdamos la posibilidad de encontrarnos en familia desde las prácticas artísticas o desde, no sé cómo decirlo, que la cuarentena nos sacó el consumo capitalista y nos llevó al origen. Ujú. Eso no lo perdamos, porque si volvemos a querer consumir para ser felices, capaz que ahí nos enredamos de nuevo en situaciones que nos dan displacer y desencuentro. Digo, esto que yo digo de encontrarnos pintando una pieza entre todos o pintando un mueble con un hijo y rasqueteando o cocinando y estos aromas de la cuarentena, ay, no lo perdamos, Ujú. porque eso es para el psiquismo muy uterino, como decimos, nos dimos cuenta que podíamos anidarnos de maneras inéditas y novedosas, encontrarnos. También las parejas, pienso, ¿no? ¿Cuántas cosas Claro, inventaron las parejas? sí. Rompecabezas que armaron. Ay, no sé, hubo esto de la novedad del encuentro con el otro, la creación, esa es la palabra. La creación, la La creación. creación en las familias encerradas. Ajá, ajá, Y ahí no perdamos eso, pongamos un día para crear, pongamos los sábados a la tarde, no sé, ajá. pero Eso llevémonos está algo. buenísimo. Mm, Sí. Sí, porque tiene que quedar un registro del placer de tanto encierro, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo lo que traes. Vos sabés que te quería preguntar, Agus, un poco, que lo habíamos charlado en la conferencia anterior, que estuvimos hablando de las parejas encerradas. Quería saber qué pensabas con respecto a los bebés que han nacido en cuarentena o los niños muy pequeñitos, que por ahí era momento de empezar la guardería, sala de tres, y han quedado con mamá y papá en casa, o con mamá o con papá en casa, como este papá transformándose, esta mamá, en una presencia absoluta, ¿no? ¿Cómo lo has pensado eso en función Mirá, yo de la lo posibilidad? voy trabajando con lo corporal, porque, y bueno, nos quedan 2 minutos y tenemos que dejar, pero por ahí es un tema a Bien, desarrollar, porque es un tema complejo la construcción de la subjetividad en el encierro, pero yo lo he pensado en empezar a hacer interdicciones con el cuerpo y con la palabra, digamos. Los bebés ya no son los bebés que empezaron en la pandemia y hacer como una línea del tiempo en donde el niño ya necesita otros dispositivos, por ejemplo, sacarlos del cuarto, y no estar tanto con esto del cuerpo, porque esto lo hemos visto, ah, Poli, que sí, la cuarentena también dio esta cosa de el contacto corporal como en exceso, por el miedo, por la muerte, por la enfermedad, no sé, por miles de cosas, y por lo endogámico, por el encierro, y empezar a separar los cuerpos de los niños de los cuerpos de los padres, porque eso es lo que hace el jardín. El jardín claro. separa los cuerpos. A las mamás en sala de tres nos dicen, no entras más, a mitad del cuatrimestre te lo hacen. Y vos te sentís muy mal en ese momento, pero después decís, qué bien que hizo el jardín. Esa es una separación entre el cuerpo de la madre. ¿Por qué? Porque los niños en sala de tres entran a UPA. Y un día el jardín dice, por eso el jardín es ordenador, no entran más. Las mamás no entran más, o los papás, no, perdón, los papás no entran más. Y nos quedamos así los padres, y no queda otra que aguantártela, porque no te dejan entrar. No es que la ley se pone así. Entonces empezar a armar esta separación entre el cuerpo del bebé y el cuerpo de los padres, porque el niño comprende mucho más de lo que puede verbalizar. Entonces, Claro. acompañar a la palabra esta interdicción corporal, me parece que es una buena manera de que el psiquismo empiece a tener autonomía y que el niño aprenda a jugar solo. Bueno, Qué obviamente hay que... interesante. Bueno, lo dejamos como un tema abierto si querés, porque ya estamos en... Dejémoslo como un tema abierto porque ahí la simbiosis es compleja, ¿viste? Cuando han estado recién nacidos en cuarentenados, es complejo. Bueno, es para otro Lo que otro pasa es que momento. tiene que empezar a aparecer el lenguaje en el niño, Ujú, pasar de la etapa de la lactancia, que es del propio cuerpo, a la palabra,
Y me parece que el lenguaje, si no hay separación del cuerpo de los padres con los niños, no se va a poder dar. No se va a Eh, dar. Creo que esto de lo corporal es muy interesante. De a poquito, siempre acuérdense de los papás, los cambios se hacen de a poquito. Un ratito, así la separación, no bruscamente, porque el psiquismo tiene que ir a la Claro, mierda. claro, totalmente. Por eso digo la anticipación, ¿no? Qué interesante poder planear, planificar y anticipar. Creo que esto es fundamental para ordenar. ¿Mm? Qué Bueno, linda Agus, pregunta me dejamos hiciste. Me llevaste al jardín donde yo trabajé en el jardín con mis hijos y me llevaste al jardín al del jardín. maternal. Sabía que te iba a gustar. Bueno, dejamos abiertos los canales de diálogos, tenemos la posibilidad de recibir sus consultas a través de la página de Instagram, de Facebook, en los comentarios acá abajo de este video. Así que bueno, estamos ahí abiertas y ansiosas esperando que nos cuenten un poco cómo va resultando y qué es lo que quieren saber y qué temas les gustaría que abordemos. Así que bueno, nos despedimos. Bueno, chao. Chau, chau. Los esperamos.